lo pone en una alusión a San Martín de Tours, que también era militar de la Guardia Imperial Romana y que fue un santo, aquel santo que tomó su espada para partir su manto y compartirlo con el pobre que no tenía con qué abrigarse. Bueno, no hay duda que San Martín era un militar de corazón, nació militar, sí, 13 años combatiendo. Sí, ahora, hay una anécdota que a mí me parece que marca qué es ser un déspota, un autoritario, un asesino, y qué es lo que es ser un hombre de corazón, cualquiera sea la profesión que uno ejerza. Cuando San Martín vuelve en 1829 y se entera que Lavalle ha mandado a matar a Dorrego, él no baja. Lavalle le manda a ofrecer el gobierno de la provincia de Buenos Aires, él lo declina. Y es muy interesante que cuando Dorrego cayó preso, Salvador María del Carril, un civil, un hombre de leyes, un hombre de prestigio, le mandó a decir a Lavalle: prescindamos del corazón en este caso, general. Si hay que mentirle a la historia, vamos a mentirle, pero aquí hay que fusilarlo sin juicio previo. Y San Martín, que estaba indignado por eso, le manda a Lavalle una carta en la cual le dice: sin otro mérito que el de haber sido su compañero de armas, había sido el compañero de armas, había sido su jefe, Lavalle había sido su súbdito, sin otro mérito que ese, permítame, general, que le haga una reflexión. Una sola víctima que usted le economice a su país le será de un valor insuperable, porque eso es un consuelo que no dependerá de los otros, sino de usted mismo. Teníamos el civil que instaba a matar, que prefiguraba, para utilizar el verbo, lo que serían las dictaduras, las desapariciones, las muertes, y teníamos un militar que comprendía que una sola muerte que se economizara, podía ser de un consuelo insuperable para un hombre como Lavalle. No, quería decir que del Carril hace algo más grave. Le dice a Lavalle que invente un juicio. Sí, sí. Que invente un juicio, ¿no? Invente un juicio. Y es interesante decir que Salvador María del Carril va a ser el primer vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina conmigo, ¿no? ¡Qué coherencia! Vale la pena recordar. Sí, por eso cuando se habla de militarismo, sí, efectivamente, San Martín era militar de profesión, Belgrano tuvo que improvisarse como militar, pero eran personas que creían en la paz, luchaban por un ideal, no luchaban por perversidad. ¿Cuál es la creación que se lo haya apropiado, digamos, cierto sector y despojándolo del contenido? Usufructos hay, por supuesto. Ahora, Mario, discúlpame, hay un fenómeno dentro de la convicción y la fortaleza y lo admirable del personaje de San Martín, y deja algo así como una paradoja del inconcluso, siendo un tipo con tanta decisión. Es decir, curiosamente hoy se cumplen 184 años de que Bolívar se hizo cargo de la gobernación del Perú. ¿Sí? Por ejemplo, poco tiempo antes de que San Martín se fuera. ¿Por qué está la cosa esa inconclusa? San Martín siendo un tipo con tanta convicción. Yo no creo que haya nada inconcluso. Ajá. Absolutamente. ¿Por qué Guayaquil decide que Bolívar sea quien sigue y San Martín se termine yendo? ¿Cómo no? Para mí... Qué discusión histórica esa, ¿no? No, yo no entiendo esa discusión. Para mí no hay ningún misterio en Guayaquil. Claro. Absolutamente ningún misterio. Hay realismo político, ¿no? Pero ya había terminado la guerra en el norte de América del Sur, también en la parte sur del continente. Faltaba echar o derrotar a los realistas que estaban en las montañas. San Martín no tenía apoyo político del gobierno argentino porque Rivadavia era su enemigo. En Chile ya no había más soporte. Estaba Bolívar en la cúspide de su carrera militar y política. Había que unificar fuerzas y era lógico que terminara Bolívar. Pero eso podía no decidir la guerra, y no es que San Martín se retira. San Martín ve que hay un peligro, que es que la Santa Alianza apoya a España para recuperar las excolonias. Y efectivamente ese peligro existía. Por eso él se va en 1824 a conseguir que Inglaterra
reconozca la independencia de estos países, porque la Santa Alianza no se iba a animar a convertir eso en una guerra europea. Y hace más, se entrevista en Buenos Aires con Monseñor Musi y con el futuro Pío VI, y les dice que va a ir a Roma también, a pedir el reconocimiento del Vaticano, porque había algo muy curioso. Aunque hubiera independencia política, había un factor espiritual muy importante, porque España seguía reteniendo el patronato y seguía nombrando a los obispos y a los párrocos. Entonces, había que completar esa tarea. La faz operativa quedaba a cargo de Bolívar. Después... ¿Y un repliegue sobre Argentina de San Martín? ¿Un qué? ¿Un repliegue sobre Argentina, una participación más en la Argentina de San Martín? Bueno, San Martín, cuando el bloqueo anglo-francés, como recordó Piña, ofrece venir a pelear, y Rosas en principio acepta que venga a pelear, solo que la intermediación británica después impide que se llegue a la guerra. Cuando la vuelta de obligado, él manda su adhesión a Rosas. En el Morning Chronicle de Londres se publica una carta de San Martín donde dice no van a poder con los argentinos. Y él ahí es cuando decide, ya se lo anticipa a Sarmiento, y es muy interesante cómo Sarmiento admite en definitiva esto. Hemos visto en el documental de Felipe cómo después ese enfrentamiento feroz entre Sarmiento y Rosas, entre unitarios y federales. Sin embargo, Sarmiento admite esto en San Martín. Cuando llegan los restos de San Martín, dice que nunca más los argentinos tengamos que venir a recibir a un profeta a que no supimos retener. Le di más tiempo a San Martín, ¿eh? La vehemencia, ¿no? Recuerden que cuando termine este programa vamos a tener que elegir o San Martín o Belgrano. Esa decisión la tienen ustedes, lo pueden hacer a través de nuestra página en internet de forma totalmente gratuita en www.elgenargentino.com, o lo pueden hacer por SMS llamando al 9009, mandando un mensaje GEN 1 si está a favor de que Belgrano siga y llegue a la final del Gen Argentino, y al mismo número, el 9009 del SMS, Gen 2 por San Martín. Son votos afirmativos. Pero los aparto un poco de esta lucha y vamos a lo que fue la elección general de estos 50 primeros que tuvimos en el Gen Argentino. Y una de las características que hay, que uno de los personajes más votados le puso precio a la cabeza de otro. Se lo conoce como el autor del poema gauchesco fundacional de la literatura argentina. Fue un enemigo acérrimo de Sarmiento, quien como presidente llegó a ponerle precio a su cabeza, 1000 pesos de aquella época. En el 6º puesto de Arte, Ciencias y Humanidades, José Hernández. Le puso su voz a la marcha y también le dio un beso a Evita. ¿Habrá alguien más peronista que este protagonista de hoy? Fue actor, director de cine, cantor de tangos, y se lo conoce fundamentalmente por haber sido la voz original de la marcha peronista. En 1945 protagonizó junto a la todavía actriz Eva Duarte la película La cabalgata del circo, que registra un apasionado beso entre él y la futura abanderada de los humildes. En el puesto 23 de Periodismo y Artes Populares, Hugo del Carril. Y en la parte de deportes, en la votación que tuvimos en el Gen Argentino, en el comienzo de este programa, ya por el programa número 1 que hicimos hace 2 semanas atrás, el que siempre fue segundo, por lo menos el chiste que siempre fue segundo, terminó un poquitito más atrás en la elección. Después de retirarse de la práctica deportiva, el entonces presidente Carlos Menem le propuso entrar en política. En 1991 se presentó a las elecciones para gobernar en su provincia y triunfó. Pero en esta votación obtuvo 7000 votos menos que su mentor político. En el puesto 19 de Deportes, Carlos Reutemann. Siempre segundo, ¿no? Esa cosa de no que quedó en el deporte como que siempre fue segundo, Gonzalo. No es verdad. Ojalá tuviéramos un Reutemann hoy. Sí, en claro. la Fórmula 1. Obvio. ¿Quién no quisiera? Fue uno de los mejores pilotos de pruebas de la historia de la Fórmula 1, reconocido hoy en Ferrari todavía.
Pero al de día de hoy. prueba, ¿no? Parece a uno que como Claro, que no le alcanza. Que Ganó haya sus sido de prueba. carreras. Pasa que tiene una historia muy fuerte en Buenos Aires cuando se queda... Le cargaron un bidón menos de nafta. Claro. Sí, no llegó, estaba primero por afuera. ¿No estaba Perón ahí en el autódromo ese día? Ese día estaba Perón, estaba Isabel y cuentan, estaba López Rega y cuentan que el error fue cuando llegan al reaprovisionamiento antes de la carrera, que un bidón, 2 bidones, 4 bidones, 5, se morfaron en 3 y siguió de largo. ¿En serio? No, exactamente, tan básico como eso. No llega por una vuelta, no se queda sin nafta Hay por una una imagen vuelta. muy fuerte que es la de la toma de aire que se cae, pero no fue por eso, nada que ver. El tema está en que falta una vuelta, va llegando, va ganando, se quedó sin nafta y lo pasó un neozelandés. Bueno, eso es tremendo para cualquiera. Además quedó séptimo, ni siquiera sumó puntos. Una cosa rara. Dios mío. Belgrano, pero en números. 6.000 kilómetros recorrió Belgrano como militar, 1.500 kilómetros ida y vuelta hasta Tacuarí, 1.500 hasta Salta, 300 hasta Tucumán y finalmente 150 a Yatasto, más su regreso a Buenos Aires. 2 pueblos fundó a su paso,